Mateo 7, versículo 1 al versículo 5. Dice así, hermanos, la palabra viva de nuestro Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. El día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos 2 al versículo 5. La semana pasada expusimos el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y debido a la unidad de pensamiento en estos 5 primeros versículos, tendría que decir más bien, en los primeros 6 versículos, es necesario, hermanos, que nos pongamos, que recordemos un poco respecto a la enseñanza del versículo 1. En el versículo 1 establecimos que el Señor está prohibiendo ese tipo de juicio injusto. Sin embargo, debido a los problemas que puede traer una mala interpretación del versículo 1, pasamos un buen tiempo escudriñando en las Escrituras que el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio. El Señor no está prohibiendo que hagamos un juicio entre cristianos y no cristianos. El Señor no está prohibiendo que no hagamos un juicio entre los que tratan las cosas santas de manera blasfema. Es lo que quiere decir, lo vamos a ver en la próxima exposición, en el versículo 6, cuando dice, no deis las perlas a los cerdos. El Señor no nos está prohibiendo que hagamos un juicio en la iglesia cuando hay pecado en algunos de los miembros y se sigan los pasos de Mateo 18 para la disciplina. El Señor no está prohibiendo, hermanos, que hagamos un juicio entre el verdadero profeta y el falso profeta, entre la sana doctrina y la buena doctrina. El Señor no nos está prohibiendo que digamos en nuestro medio ambiente lo que está bien y lo que está mal. Algunos cristianos hoy en día tienen miedo a decir estándares absolutos respecto a esta revolución moral en cuanto al ámbito sexual y la identidad de género. No pueden decir que la homosexualidad es pecado. El Señor no nos está prohibiendo ese juicio. Y si ustedes recuerdan, hermanos, lo que hicimos la semana pasada fue delimitar una línea. Eso nos es permitido juzgar. Y todo lo que está dentro de ese círculo debemos juzgar. No solo podemos, sino debemos juzgar. Sin embargo, hay una actitud hipercrítica que es la que el Señor prohíbe. Y hablamos de ciertos síntomas que nos pueden ayudar a ver si nosotros somos hipercríticos. Por ejemplo, el hipercrítico tiende a ver siempre la falta. Parece que busca la falta en su prójimo. Es como aquel experimento que algunos maestros hacen en las escuelas de poner un punto negro en el pizarrón y preguntar a la clase qué es lo que ven. Y todos contestan, un punto negro.
Así es el hipercrítico, en vez de ver la totalidad del pizarrón blanco, tiene la agilidad para siempre encontrar el punto negro. Y lo peor no es solo que tienen como profesión buscar las faltas de sus hermanos, sino que al encontrarlo parecen tener gozo, saber que otros están mal. Otra característica es que siempre se adelanta a pensar lo malo. Siempre tiene prejuicios para sacar conclusiones de ciertos eventos y siempre estos resultados o estos razonamientos lógicos resultan para mal al prójimo. Siempre puede pensar mal. En vez de seguir la amonestación de Pablo en Romanos 13, que el amor todo lo espera, nada espera. Ahora, otra característica del hipercrítico es que pone cosas preferenciales como estándares de santidad. Si para él tener o no tener cierta cosa, hacer o no hacer cierta cosa, puede ser bueno o malo, sin embargo, irrelevante ante la palabra del Señor o no declarado como pecaminoso, sin embargo es alzado por Él como un estándar absoluto. Ahora, no estamos diciendo que si alguien quiere quebrantar la ley de Dios o no, estamos diciendo que cosas como el apóstol Pablo dice en Romanos 14, el comer o no comer carne a los ídolos no era algo declarado en la Escritura como absolutamente moral. Sin embargo, por los que no comían, ellos decían, es absolutamente moral, y el que coma peca. Y los que comían decían, esos no tienen juicio. El que no coma es que no tiene juicio, peca. Esa es una característica del hipercrítico, poner cosas neutras como estándares absolutos. Además, busca el error y suele juntarse con los calumniadores porque le encanta saber de lo mal de los otros hermanos. A él le gusta hablar. Y si no habla, le gusta escuchar. Él quiere saber lo que los otros tienen que decir respecto a los hermanos. Y hasta puede promover la plática. Como dicen, echar el anzuelo para ver qué saca. Hermanos, este es el espíritu del hipercrítico, el cual nuestro Señor está amonestando. Que no estamos llamados a juzgar de esta manera. No estamos llamados a juzgar las motivaciones. Es la otra característica del hipercrítico. Siempre tiene la habilidad de conocer el corazón de su hermano. Y apenas hace cierta cosa y él ya dedujo, lo hizo por esta razón. Es que quiere esto. Esa es una característica del hipercrítico. Y el Señor dio una primer razón por la cual debemos ser prontos, hermanos, debemos ser prontos para alejarnos de este corazón hipercrítico. ¿Cuál fue la primera razón? Para que no seáis juzgados. Es la primera razón que el Señor da. Hermanos, nuestro Señor conoce que a veces somos lentos para acatar sus órdenes. Y aunque Él dice, no juzguéis, necesitamos muchas veces de razones. Y en su gran misericordia no las da. Él podría decir, no juzguéis. ¿Por qué? Porque digo que no juzguéis. Es pecado. Pero el Señor en su gran amor pone 3 razones por las cuales no debemos juzgar. Hemos visto la primera, para que no seáis juzgados. Y aunque es verdad que a veces, que esto puede ser, que en ocasiones cuando juzgamos mal a otros, se nos regresa ese mal juicio, sin embargo no es el pensamiento principal del Señor. Cuando dice no os juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando del tribunal que los cristianos van a experimentar al final en el juicio del Señor. Y se agregan 2 razones más
en los versículos 2 al 4, dos razones más por las cuales no debemos juzgar. La estructura, hermanos, de nuestro sermón será muy sencilla de aprender esta mañana. Dos razones, una solución. Dos razones, versículo 2 al 4, una solución. Versículo 5, cómo tratar el espíritu hipercrítico. ¿Cómo tratarlo? Así que empecemos con la primera razón. Bueno, la primera razón de este sermón. Recapitulo. Hay tres razones. La primera razón la tenemos en el versículo 1. La segunda razón la tenemos en el versículo 2. Versículo 2 y 3. Versículo 2. Y la tercera razón la tenemos en el versículo 3 y 4. Tres razones. Ya hemos visto una. El día de hoy indagaremos respecto a la segunda razón. ¿Por qué no debemos juzgar? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que os medís, será medido. Hermanos, hemos visto algo respecto a este concepto, esta verdad de las Escrituras. Sin embargo, nuestro Señor presiona sobre esto. Es una verdad de la Escritura que puede movernos. Hermanos, ve esto. El juicio que los cristianos experimentarán es una verdad de las Escrituras que puede movernos para alejarnos del juicio injusto, duro y misericordia para con nuestro prójimo y para con nuestro hermano. Martin Lloyd Jones ha considerado este texto, el versículo 2, en su comentario al Sermón del Monte, como uno de los textos más aterradores en toda la Biblia. Uno de los textos más aterradores en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque este texto nos enseña que con la misma dureza, que con la misma estándar con el que yo juzgue a mi prójimo, que depende de cuánto alce la medida para con mi prójimo, así el Señor me juzgará. Los cristianos experimentarán un juicio. Esto es algo que hoy en día no se suele predicar, hermanos. Es algo que hoy en día no se suele predicar. El juicio que los cristianos van a experimentar. Esta semana estuve buscando varios artículos, algunos libros que trataran respecto al tribunal. Y sabes, muy pocos. ¿Sabes quiénes hablan de ellos? Los contemporáneos, solo los que leen los puritanos. Es algo que no se suele predicar tan constantemente, el juicio que los cristianos experimentan. Sin embargo, hermanos, si esta doctrina del juicio de los cristianos es correctamente expuesta, puede generar en nosotros un temor sano, un temor santo en nuestros corazones, para apartarnos de las malas obras y para motivarnos a las buenas obras. Saber que el Señor recompensará y juzgará mis obras es algo que me puede mover, me puede motivar. Alguien puede decir, alguien muy piadoso puede decir, a mí lo único que me motiva es la gracia de Dios y el Evangelio. Pues eres más piadoso que el apóstol Pablo. Porque él dice, y el apóstol Pedro, porque Pablo dice que él lucha sabiendo su recompensa. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro, capítulo 5, lo vamos a leer en un momento, pastores, traten bien la grey, vivan bien con la grey, porque saben que, pastores, el príncipe de ellos va a venir y va a dar una corona incorruptible al que haya hecho bien su trabajo. Permítanme citar nuevamente las palabras de Martin Lloyd Jones respecto a este tema del juicio de los cristianos. Dice así, cito, deseamos tanto dejar bien sentada la doctrina de la justificación por la sola fe, que con frecuencia nos hacemos culpables de tener en menos otras doctrinas bíblicas.
que son igualmente parte de nuestra fe y en consecuencia igualmente verdaderas. Por ello es importante entender bien la doctrina del juicio. Sabias palabras, sabias palabras. ¿Está bien? ¿Es correcto que deseemos establecer la doctrina de la justificación por la sola fe con toda nuestra intensidad, con toda nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente? Es correcto, es bíblico, porque es aquel estándar de doctrina sobre el cual una iglesia cae o una iglesia muere. Es más, es una verdad bíblica sobre el cual un alma puede heredar vida eterna o puede caer para la condenación eterna. Es verdad. Sin embargo, la doctrina de la justificación por la sola fe no me debe hacer descuidar otras doctrinas, hermanos. Ciertamente hoy, en el mundo de hoy, en el cristianismo de hoy, el que está despertando a la sana doctrina por enfatizar tanto la doctrina de la justificación de la fe a expensas de otras doctrinas, es por eso que hay tanto desequilibrio. ¿Debemos hablar de la justificación por la sola fe? Amén. El hombre, amigo, escucha esto, para que esta mañana no me vayas a malentender. El hombre no puede ser salvo por las obras. Maldito el hombre que confía en las obras de la ley. Ante un Dios santo, 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 el hombre no puede justificarse por sus propias obras. Amén. Es verdad, lo afirmamos. Es más, que el Señor nos dé la gracia, si en algún día es necesario poner nuestro cuello por esta doctrina. Es una doctrina digna de morir. Hermanos, esto fue por lo que muchos reformadores murieron. Pero, ¿qué tal de la doctrina de las buenas obras? ¿Qué tal de la doctrina de la disciplina que Dios da a sus hijos? ¿Qué tal de la doctrina del juicio a los cristianos y el tribunal? Igualmente importantes para nuestro caminar cristiano. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos sobre esta verdad? Que daremos cuenta a Dios en el juicio final por todos nuestros actos. Hermano, ¿cuándo fue la última vez? Mira el Señor. 2 versículos y una de las razones que pone delante de nosotros para apartarnos de esta mala obra de un corazón hipercrítico es: recuerda, serás juzgado por mí. El Señor hará el juicio del gran tribunal blanco. Vean lo que está diciendo: no juzguéis, apártense de esto porque yo os juzgaré. Y así como han sido, y así el estándar que han puesto, así os juzgaré. Amen a su prójimo. No tengamos miedo de predicar esto, hermanos. No tengamos miedo de escuchar esto. Pablo puede decir que nadie nos puede separar del amor de Dios, que estamos justificados por la sola fe. Y Pablo puede decir que no hay nada en este mundo que nos pueda apartar de la gracia salvadora de Dios. Y sin embargo puede decir: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Vean esto, vean qué preciosa armonía. Justificación por la sola fe, la gracia, la salvación sin las obras. Absolutamente, no habrá alguien que haya desarrollado, expuesto, predicado, vivido mejor la doctrina de la salvación por la sola fe. Sin embargo, no tiene problema para decir: cristianos serán juzgados, compadecerán ante el tribunal. Que esto os mueva a que no juzguen incorrectamente. Vamos a un texto. La semana pasada vimos esto brevemente. Hablamos del juicio que los cristianos experimentarán brevemente. Hoy lo tocaremos brevemente. Pero mi propósito, hermanos,
es que esta verdad pese en nuestros corazones. Es importante esta verdad, que pese en nuestros corazones. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 3. Ya no tocaremos los textos que vimos la semana pasada, pero aquellos que no estudiamos y son relevantes para este concepto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El juicio del cual está hablando 1 Corintios 3 no es para que se defina si alguien es creyente o no. Amigo, si tú crees que la salvación es hacer buenas obras en la tierra y al final llegar al juicio de Dios y que Él pese en una balanza buenas obras con malas obras y depende lo que pese más, ¿será el resultado? No es lo que el texto está diciendo. Tu justificación y tu estado eterno se define ahora si te has arrepentido y creído en el Evangelio, el único medio para salvación. 1 Corintios 3 no está tratando con eso. 1 Corintios 3 está diciendo a los cristianos que de la manera en la cual actuaron en la tierra, así sus obras serán puestas al fuego. Y depende de el tipo de estas obras, la naturaleza de estas obras, o será quemada, y si es quemada, sufrirán pérdida. Si no y permanece, serán recompensas. Hermanos, vean esto, sufrirán pérdida. Yo sé que algunos dicen, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? No me es tan claro. Tengo que decir, ni para mí es tan claro todo el detalle, para nadie es tan claro todo el detalle que habrá ahí. Pero déjame hacerte ver, hermano, que en realidad no es tan difícil. No es tan difícil de entenderlo aquí, sino más bien es muy difícil entenderlo aquí. No es tan difícil entenderlo en la mente, más bien es difícil entenderlo en el corazón. ¿Por qué digo esto? Déjame usar el siguiente ejemplo para que veas que no es difícil. Acompáñame a Hebreos 13:17. Todos caerán en cuenta que no es difícil entender esto. Bueno, creo que fui muy atrevido, quizá no todos, pero quizá la mayoría, espero que todos. Versículo 17, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y dices, ¿y cuál es la claridad? Ninguno de los que está aquí, ninguno de los creyentes que está aquí, niega la verdad de que los pastores darán cuenta a Dios por la manera en que trataron el rebaño. ¿No es verdad? La mayoría de los que está aquí no niega esa verdad. Es más, algunos la dicen, Él es el que va a dar cuenta de mí cuando se presente al Señor. Yo estoy en esta iglesia y el pastor va a dar cuenta de mí. No es difícil aceptarlo. No sabemos todo. No estamos conscientes de todos los detalles, pero lo entendemos y lo aceptamos. Y algunos hermanos, y es correcto, se alegran. Y es como para ellos una protección, y lo es.
Es una protección para el rebaño del Señor, esa amonestación que los pastores tendrán que dar cuenta. Hermanos, serán juzgados por la manera en la cual trabajaron para el Señor con su pueblo. Oh, gran temor. ¿Sabes qué es lo que hace el apóstol Pablo a Timoteo? Pone esto una y otra vez en las epístolas pastorales. Les recuerda constantemente, habrá un juicio. Trata bien a los hermanos. Predica la palabra como quienes han de dar cuenta. Hermanos, esto no es trabajoso. A nadie de aquí le incomoda pensar en eso. Todos dicen, amén, que van a dar cuenta. Hermanos, este juicio para los pastores no es para determinar si entran o no a la vida eterna. Eran los pastores que Cristo mismo instituyó. Han heredado vida eterna por su gracia. Y por su gracia han tenido el privilegio de apacentar la grey de Dios. Pero darán cuenta, serán juzgados. Y sus obras o permanecen o serán quemadas. Y si son quemadas, sufrirán pérdida. ¿Verdad que no es difícil entender este concepto? Pero quizá es fácil porque todos están viendo allá, hermanos, es el mismo juicio. ¿Ven? ¿Ven que no es nada difícil entender el juicio que recibiremos? Nuestras buenas obras serán puestas. No tenemos todo el conocimiento, pero estos pocos textos nos enseñan que de una u otra manera sufriremos pérdida, aunque seremos salvos. Sufriremos pérdida, aunque seremos salvos. Esta es la realidad. Los cristianos darán cuentas. Y este es el mismo juicio del que está hablando Mateo 7. Dar cuentas a Dios. Es lo primero que dice 1 Corintios 3, 1 Corintios 5, Apocalipsis. Miremos Mateo 12, 26. Perdón, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio. Este texto es citado, es comúnmente citado hasta por los cristianos. Por toda palabra ociosa daremos cuentas. Llevando esta verdad a Mateo 7, tenemos que decir lo siguiente: daremos cuenta a Dios por cada juicio áspero, incorrecto e inmisericordia. Ahora, la cuestión se agrava porque eso es lo que nos dice en el versículo 1, Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿De qué seréis juzgados? De su juicio mal, de su mal juicio. Pero Mateo 7 incrementa, hermanos, incrementa esta verdad. ¿Por qué? El 1 dice, no juzguéis, porque por cada juicio incorrecto seréis juzgados. Mateo 7:2 dice, no juzguéis, porque depende el juicio que deis, con ese mismo juicio yo os mediré. Lo mismo de estricto que tú fuiste para con otros, para dar juicio a diestra y a siniestra, es con la mismo estándar, igualmente de estricto, con el que serán juzgadas tus obras. Oh, que el Señor dé temor a nuestros corazones. Vean, versículo 1, no juzguéis, seréis juzgados. Versículo 2, no juzguéis, porque depende el juicio de estricto que pongáis, así serán medidos ustedes.
impresionante. Pero Pablo dice en Romanos 14 que todos nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hagamos hecho. Hermanos, yo espero que haya podido ser claro con el ejemplo del pastorado, que no estamos hablando de un juicio para salvación o no, sino un juicio de las buenas y malas obras de los creyentes. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Santiago 3:1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y la Biblia de las Américas traduce lo siguiente así: sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Depende de la estatura que hayamos puesto, así seremos juzgados. Hermanos, cuán malvados podemos llegar a ser. El Dios del universo, que tiene toda autoridad, todo derecho para ejercer sobre nosotros severidad, para ejercer sobre nosotros un juicio sin misericordia. Y alguien puede decir: no, Dios no puede juzgar así porque Él es misericordia. No, sí puede juzgar así. Lo hemos visto hoy, el diluvio, el mismo infierno es testimonio de que Dios sí juzga sin misericordia. Sin embargo, ha tenido misericordia. Como dice el salmista, se acuerda de que somos polvo. Y sin embargo es compasivo. Y nosotros, que padecemos de las mismas debilidades, dejamos caer la espada de juicio casi en cada mínima falta con nuestro prójimo. O cuando descubrimos una falta grave en él, nos asombramos, diciendo en nuestro corazón: ¿cómo es posible que un cristiano caiga en semejante situación? Casi considerándonos nosotros ángeles sin tentación. Esta advertencia muestra que nuestro corazón continúa batallando, hermanos, con un corazón duro para con nuestros hermanos. No por nada David, acompáñenme a 2 de Samuel 24, no por nada David prefirió ser juzgado por Dios cuando tenía que ser disciplinado. Miren cómo dices 2 de Samuel 24:13. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses de tus enemigos y que ellos te persigan, o que 3 días haya peste en la tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David discierne que Dios, considerando a David como su hijo, aún en su pecado, será con él misericordia, pero no en las manos de los hombres, que tienden a no perdonar en el juicio, que tienden a derramar toda la espada en el juicio, que tienden a olvidar que ellos también son carne, que tienden a olvidar que ellos también pecan contra Dios, que tienden a olvidar, hermanos, que padecemos de las mismas debilidades. Hermanos, ¿el cristiano hace buenas obras? O para preguntarlo de otra manera, ¿verdaderamente son buenas las obras del cristiano? ¿Son buenas obras? Claro, porque proceden de la fe, son hechas en virtud del Espíritu Santo en nuestro corazón, nacen del amor y buscan la gloria de Dios. Es la definición de una buena obra. Son buenas obras, pero ¿sabes?
aún la más perfecta de ellas no está libre de pecado. No está libre de pecado. No anhelamos nosotros, hermanos, cuando presentemos nuestras buenas obras delante del tribunal, que el Señor tenga gran misericordia y comprenda la debilidad de estas. No anhelamos presentarle y rogar al Señor: ten misericordia, buen Dios, que estas obras he hecho en amor, para tu gloria, por fe, gracias a tu Espíritu Santo en mí. Pero mira, no están libres de pecado. Mira, no están libres de faltas. Pues con la medida que me mides, serán medidas. Es impresionante. Hemos recibido tanta gracia de Dios, tanta misericordia de Dios. Y según las bienaventuranzas, los que han recibido esta misericordia harán misericordia. Pero a veces somos arrebatados por este espíritu hipercrítico de juzgar a nuestros hermanos, sus caídas, sus obras, como malas. Siempre viendo el error. Hermanos, que venga el santo temor a nuestros corazones, sabiendo que el mismo, de igual de estricto que ha sido, así será el Señor para con las tuyas. Hermanos, si a los hombres les fuera dado el juicio, en ese día, para ejemplificar el espíritu hipercrítico, todos sus hermanos traerían sus buenas obras. Y ¿sabes? El espíritu hipercrítico encontraría todas ellas como hojarasca. Todas ellas. Este error. Las siguientes. Tú este error, tú este otro error. Y quizá el único que recibiría recompensa, si el hombre fuera el que juzgara en este juicio, sería él mismo. Porque él puede ver la paja, pero no la viga. Este ejemplo, esta actitud es correctamente ilustrada en Mateo 18 con aquella parábola en el versículo 23 de los dos deudores. Y hermanos, no vamos a leer todo el texto por causa del tiempo, pero ustedes conocen cómo se desarrolla esto. Un hombre que tiene una gran deuda viene ante un rey y le ruega por misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo encuentra a uno de sus siervos, a uno de sus consiervos, y dice: págame lo que debes. Y él ruega, postrándose, diciendo las mismas palabras: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Hermano, las mismas palabras. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo esto, los consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron a referírselo todo al Señor, lo que había pasado. Hermanos, así es muchas veces la actitud del cristiano. A pesar que recibimos misericordia tras misericordia de Dios, somos prestos, somos ágiles, somos duros para juzgar a nuestros consiervos. Ahora, quiero aclarar algo antes de pasar a la segunda razón en nuestro sermón, a la tercera razón en el texto completo. Quiero hacer una aclaración. Eso no quiere decir que el juicio del Señor, nuestro juicio es pecaminoso y rudo. El del Señor nunca será pecaminoso. Dado que el juicio de Dios nunca puede ser injusto o lastimoso, Jesús está diciendo que nuestra hipersensibilidad para criticar a otros recibirá un justo y correspondiente juicio a esa dureza. Recibirá un justo y correspondiente juicio a esa dureza.
que ejercemos, a esa dureza que ejerzamos, y recibiremos en el día que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. O sea, el Señor dará el juicio correspondiente y justo a esa dureza de corazón. Segunda razón por la cual debemos apartarnos de un juicio, de un corazón hipercrítico. Mateo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo os dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo resumimos esta razón? La podemos resumir con la siguiente palabra. Versículo 5, primer palabra: hipócrita. O para ser más explícitos, ¿por qué no debemos juzgar? Porque es incongruente y porque estamos incapacitados. Ahora, ¿por qué no debemos más bien hacer juicios injustos? Sí debemos juzgarlo, lo que debemos juzgar, hermanos: pecado, doctrina, entre cristianos, etcétera. Pero no debemos juzgar lo que ya hemos establecido. No debemos juzgar con dureza. Y la manera en la cual establece esta segunda razón es por medio, hermanos, de una ilustración. Esto es llamado una hipérbole, o sea, una exageración, un ejemplo exagerado. Y el propósito en nuestro contexto de esta exageración es demostrar lo absurdo e hipócrita que puede ser el juicio, el corazón crítico, el juicio incorrecto. Primero, ¿y por qué miras? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En el momento que el hombre hipercrítico, que anda alrededor buscando a quien criticar, encuentra a su presa, para demostrarle todas las faltas que él tiene, el Señor dice: has de detenerte, debes esperar, pues con esa actitud hipercrítica demuestras que tú tienes un problema mayor del que ellos tienen. Vean esto. Una vez el hipercrítico encuentra la presa, el Señor dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, en primer lugar, ¿cómo debemos interpretar este texto? En primer lugar, ¿cuál es el pecado que tiene el Señor en vista cuando habla de viga? ¿Cuál es ese pecado? El hipercriticismo. Bueno, no sé si esa palabra existe, pero el ser hipercrítico. Ese es el contexto inmediato. Dice el Señor: detente. Cuando encuentres una falta en tu prójimo, detente. Porque es posible, o más bien, es una realidad que si pareces del corazón hipercrítico, tengas tú un problema mayor que el que ellos. Es probable que tú tengas una viga y ellos una paja. Por paja, hermanos, no estamos tan lejos de campo y de granjas como para no saber qué es una paja. Es una pequeña cosa en el ojo. Y una viga es un madero de construcción. Hermanos, ¿pueden imaginarse la ilustración? Es chistoso. El Señor está haciendo en este texto, como dice un autor, hasta un poco sarcástico. Piensa, trae una piedrita, como cuando se te mete una piedrita. Y ese hombre trae un madero en el ojo. ¿Podemos ver la incongruencia?
queriendo atender a su hermano, porque le cayó una pajita. Vean esto, está preocupado el hombre. Está preocupado porque su hermano se está lastimando. Y es que él tiene tanto deseo por la verdad y la santidad, que cuando ve a su hermano batallando en el ojo con esa pajita, se apresura. Aunque él tiene una viga para sacarla, no vaya a ser que le lastime tanto a su prójimo. Ciertamente, hermanos, es necio ser un ciego guía de ciegos, ¿verdad? Dice el Señor. Pero cuánto más cuánto más necedad es ser un oculista ciego. Es lo que está tratando de ser este hombre. Un oculista ciego, uno que trata de arreglar a otro cuando él está cegado. De esto aprendemos, hermanos, que el espíritu hipercrítico no es cualquier cosa delante de los ojos de Dios. No creemos en lo que la Iglesia Católica enseña, pecados veniales y mortales. Para nosotros, más bien, para la Escritura, todo pecado es digno de condenación. Sin embargo, y todo pecado puede ser perdonado en la gracia de Cristo. Sin embargo, la Biblia sí hace diferencia entre pecados y pecados. Sí considera unos más graves que otros. Y cuando el Señor está hablando del corazón hipercrítico, considera dentro de uno de los pecados que suele ser más grave que las fallas comunes entre los hermanos. Que llega a ser más grave que las fallas comunes con nuestros hermanos. Y es que el pecado nos ciega, hermanos. El pecado nos ciega. El pecado hipercrítico nos ciega para podernos ver a nosotros, pero nos pone agudo para con el prójimo. Esto nos enseña, hermanos, esto nos enseña que cada vez que identifiquemos en nuestro prójimo una falla, debemos ser prontos para examinarnos a nosotros y discernir si no estamos padeciendo de un espíritu hipercrítico llamado viga. Debemos detenernos, hermanos, que este ejercicio, que esta práctica sea una realidad. Cada ocasión que identifiquemos en un hermano algo, una falla, seamos prontos para examinarnos. Primero, para ver si lo que estoy señalando es pecado o es una preferencia. Señor, dudo que mi juicio pueda ser quizá por un corazón hipercrítico. Examinaré si es una preferencia, si es algo que a mí no me gusta simplemente y Él lo hace, o es un mandamiento. Me voy a preguntar si es un problema entre hermanos. ¿Estoy escuchando ambas partes o solo me estoy quedando con la verdad de uno? ¿Estoy siendo injusto con un hermano porque no quiero escuchar las dos partes? ¿Hay preferencia en una parte que la otra? Debemos preguntarnos, ¿conozco todos los hechos? ¿O estoy apresurándome y deduciendo ciertas cosas? Debemos preguntarnos, ¿estaré pensando así porque tengo amargura y cosas contra esa persona de tal manera que en 3 domingos le he encontrado 30 faltas? ¿Sin contar las de los miércoles? ¿Será porque tengo algo contra esa persona que debo tratar delante de Dios para que me libere de una posible amargura? ¿Estoy magnificando el error cuando puede ser pasado en el amor? ¿O aquel que no me saludó es digno de excomulgación? ¿Cuántos de nuestros juicios no se quedarían en esa autoexaminación si nos detuviéramos a meditar en estas cosas cada que hacemos un juicio? Ahora, ese es en el contexto principal, pero aplicándolo más ampliamente. Esta actitud hipercrítica no solo es una viga, sino que esta actitud hipercrítica nos permite
no nos permite ver todas nuestras vigas. El de espíritu hipercrítico es hábil para encontrar fallas en los demás, pero no puede discernirlas de él. Ya no podemos ir, pero recuerden cómo actúa David cuando se acerca Natán a él. Ok, había un hombre rico en un lugar que tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que solo tenía una oveja. Y vino alguien a visitar. Y el hombre dice, y el rey tomó la oveja de ese pobre hombre para dar de comer, la mató. ¿Qué crees que merece? No me acuerdo exactamente, pero según entiendo, juicio, muerte. Simplemente y rápido. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Vean esto, hermanos. Vean qué agudeza, qué precisión, qué filo para juzgar a este que tomó la oveja de un hombre pobre y la mató cuando él tomó la mujer amada de uno de sus mejores soldados y después lo puso al frente de la batalla para que muriera y no podía ver su pecado y se había endurecido. Pero es que así es el corazón hipercrítico. ¿Cuántas veces nos ha tocado escuchar hombres incrédulos que apenas están unas horas en las iglesias e identifican los 100 errores de la iglesia? Ya tienen como 10 cosas que platicar sobre cada pecado de la iglesia. Este pecado tienen, no hacen esto, no hacen lo otro. Es que tienen una agudeza, sin embargo, no pueden ver su pecado y necesidad de Cristo. Y muchas veces los cristianos, porque no hemos sido libertados de la totalidad del dominio de la carne, podemos caer en esta ceguera para juzgar a nuestro hermano con dureza. Aquellos que no cuidaban a sus padres, sino que, ¿qué decían, hermanos? Es corbán, consagrado a Dios. Padre, no te lo puedo dar. Esto ha sido consagrado a Dios, no te puedo apoyar económicamente. Aquellos que abusaban y se la pasaban comiendo en las casas de la viuda y les afectaban económicamente, solo porque eran muy amados. Aquellos que explotaban a los adoradores en el templo, pues tenían un mercado dentro para ofrecer caro a los visitantes, a los extranjeros que venían a adorar al templo. Aquellos que condenaron al Señor de gloria fueron los que acusaron a los discípulos por no lavarse las manos para comer. ¿Podemos ver? Esa es la actitud farisaica, hipócrita, que puede ver el pecado de otros, pero no alcanzamos a ver, hermanos, podemos caer en esto, nuestros propios pecados. Cada vez que en la providencia del Señor nos toca ser testigos de alguna falta en nuestros hermanos, es necesario que examinemos si nosotros no estamos viviendo en algún pecado, si no estamos teniendo un espíritu criticón, dando a nuestros hermanos severidad, pero a nosotros tanta misericordia para vivir. No aceptando una falta en los hermanos, un error, pero aceptando pecados en nuestra vida, sobando nuestros pecados en nuestra vida. ¿Qué diferencia llega a ser cuando un hermano que nos exhorta, lo conocemos por su vida santa y sabemos que aunque lo que nos dice puede ser incómodo,
Sabemos que Él es más duro consigo mismo en lo privado. Sabemos que cuida su santidad. Muchas veces ya hay un tropiezo en las exhortaciones. Y mis hermanos, aunque las debemos hacer, aceptar, muchas veces ya desde el principio, porque sabemos que ese hermano no cuida su vida en santidad, es tan difícil recibir cuando está acusando nuestras pajas, porque sabemos su estado de viga en la que vive. Debemos aceptarlas, hermanos. Porque que Él tenga una viga no quita que nosotros no tenemos paja. Pero cuán difícil se vuelve en esos momentos. Oh, pero la exhortación de aquellos que viven en santidad, que sabemos que son duros consigo mismo y misericordiosos para con el prójimo. Qué deleitoso se vuelve aun cuando es amargo la exhortación en el momento. Por eso, cuán fácil puede recibir la esposa la exhortación de su esposo, porque ella sabe que él vive en santidad, porque ella sabe que él es duro consigo mismo, porque ella sabe que él cuida de su vida, y cuando él le hace ver algo de su pecado, ella lo puede recibir, porque sabe que él no está en la hipocresía. Ella sabe que él es duro, que él azota su cuerpo delante del Señor, y viceversa. ¿Y cuántos niños no son exasperados por el padre tan hipercrítico que ve todas las pajas del niño cuando el joven sabe que el padre no cuida su santidad? Qué difícil, se exasperan los niños. Los niños se exasperan. Como dice un muy antiguo proverbio que aún es usado en el Evangelio, médico, júrate a ti mismo. O como como pensaba el guía espiritual de Martín Lutero antes de ser el reformador, estando en Wittenberg, dijo: júrate a ti, jurando a otros. Hermanos, esto es verdad aquí. ¿Quieres curar a otros? Primero, cúrate a ti. Cada exhortación nos da la bendición de examinarnos a nosotros mismos. Terminamos, hermanos, con esta razón última que nos habla de la incapacidad. Estamos incapacitados. ¿Por qué no debemos juzgar a nuestro prójimo? Porque cuando tenemos un espíritu hipercrítico, estamos incapacitados. Hermanos, vean la pregunta del Señor. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo es que vas a sacar la paja si tú traes una viga? ¿Dónde está tu capacidad? No hay capacidad. Tu hipercrítica te ha descalificado. Tu hipercrítica te ha atrofiado la vista. Pues la humildad, el amor, la paciencia, la misericordia son características que debe acompañar cada vez que señalamos las faltas. No en vano dice Gálatas 6:1 que con mansedumbre reprendamos, exhortemos. No por nada dice Mateo 18 que tu propósito sea ganarlo, no solo demostrarle, no solo poner el dedo en la llaga, sino ganarlo para Cristo. Es lo que dice Judas: a los que dudan, convencerlos. Es el propósito, ganarlos, traerlos, hacerlo con mansedumbre. Pero en el momento que tenemos un espíritu hipercrítico, en ese momento es como cuando el oftalmólogo quiere sacarnos esa pequeña piedrita cuando él tiene dos grandes rocas entre sus ojos. Hermanos, es absurdo, ¿no es verdad? Es tan absurdo que suena casi chistoso. Pero ese es el propósito del Señor, que veamos que la hipercrítica es una gran contradicción, porque nos pone piedras para sacar pajas. Y es verdad, hermanos, claro que nos incapacita, porque ¿cómo haremos un juicio incorrecto cuando tenemos un problema en el corazón? Nuestro corazón será desviado. ¿Cómo haremos un juicio correcto cuando estamos hipersensibles a las fallas de los demás? Estamos incapacitados, verdaderamente incapacitados. Cuando caigamos en cuenta de la falla de alguno de nuestros hermanos, debemos examinarnos. Y aún cuando hemos visto que sí es digno de exhortación, que sí fue un pecado que el Señor manda que exhortemos,
entonces hagámoslo con todo amor y mansedumbre y misericordia. Esto, cuando no es hecho, es llamado por el Señor hipócrita. Porque ¿cómo eres tan hábil para ver a los demás cuando no puedes ver a ti mismo? Esta era la actitud del fariseo en Lucas 18. ¿Se acuerdan, hermanos? Señor, gracias porque no soy como este hombre. ¿Sabes qué tenía que hacer el hipócrita? Compararse con un hombre que él considera muy bajo para que él pueda relucir. Así es muchas veces el hipercrítico. Quiere criticar porque él se quiere comparar con los demás. Y es muy hábil para encontrar esta falta. Soy ciertamente mejor que él. Soy ciertamente mejor que él. En vez de compararnos ante la ley de Dios, la de la libertad, en vez de compararnos ante los estándares de Dios y ver primero nuestra pecaminosidad. Un día llegó un hombre a una ciudad y ese hombre, todos se admiraban por su ternura al aconsejar, su sabiduría al aconsejar, su precisión al aconsejar. Y un hombre llegó y le dijo: Señor, ¿cómo es que tiene esa ternura, precisión, esa manera de aconsejar y exhortar también? ¿Saben cuál fue la respuesta de este hombre? Es que ya lo he hecho en mi corazón. Soy tierno para con ellos porque sé cuán duro es el pecado. Les hablo de la victoria a ellos porque sé que Cristo me da la victoria. Les hablo de los medios de gracia porque sé que estos ha ordenado Dios. Les puedo hablar y aconsejar de sus pecados porque yo he tratado los míos a través de la palabra y la gracia del Espíritu de Dios. Oh, pero cuán duro es aquel hombre que no tiene conciencia de sus propios pecados y entonces puede derramar la espada una y otra vez sin misericordia, porque no sabe, porque no ha tratado con profundidad sus propios pecados. Él espera inmediatamente que este hombre venza este pecado, porque no sabe y no ha luchado horas para buscar vencer ese pecado. Él no es paciente, porque ha olvidado cuánto tiempo le llevó a él llegar a la madurez que tiene, si es que la tiene. Hermanos, esto es hipocresía. ¿Por qué? Fíjate esto. Hermano, vengo a sacar tu paja. Es que estoy tan preocupado por la santidad de la iglesia. La respuesta del Señor es: si estás preocupado tanto por la santidad, que en esa cosita que hasta es difícil discernir para otros, y tú fuiste tan preciso, tan exacto, si estás tan preocupado en la santidad, dice el Señor, ¿por qué no empiezas contigo mismo? Eres hipócrita, no te interesa la santidad. Si así fuera, empezarías contigo. Te interesa criticar, te interesa exaltarte ante los demás. Oh, hermanos, esta palabra del Señor es dura. Les dije la semana pasada que al llegar a Mateo 7, llegamos a los que los hombres han considerado uno de los capítulos más duros en toda la Escritura. El Sermón del Monte ha sido considerado uno de los textos más duros, más escudriñadores de toda la Escritura. Pero yo confío que el Espíritu de Cristo aplique y hable conforme a nuestra necesidad. Y terminemos viendo la solución. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, es esta la solución. ¿Qué harían muchos una vez escuchan esto? Ok, el Señor me va a juzgar si yo juzgo. Me va a pedir cuentas de esos juicios. Y depende de cuán estricto haya sido mi juicio, así Él me juzgará a mí. Y además puedo caer en hipocresía y ofender más al Señor. Ok, no voy a exhortar a nadie. Ok, no voy a ver, cuando vea la paja, voy a hacer que no vi la paja. Cada quien su vida, ¿sabes? Esa no es la solución. La solución es: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la de tu hermano. Así que esta es una de las cosas más importantes para la vida de la iglesia. Hombres que examinan su vida en santidad para poder exhortar a sus hermanos. Hermano, quizá tú has dicho: cuando yo peco es mi pecado y yo no afecto a la iglesia. Eso es falso a la luz de este texto. Tu pecado afecta a la iglesia.
Tu pecado afecta tu juicio. Tu pecado afecta tu crítica. Tu pecado te incapacita para exhortar la iglesia. No debemos rehuir, más bien, si el Señor nos ha hecho descubrir por su providencia una falta en la familia de un hermano, ¿sabes qué? Es una oportunidad para examinar nuestra propia familia y ver si por la gracia de Dios va caminando, no perfecto, pero va caminando. Señor, he escudriñado mi familia y he visto este error, he visto mi familia y creo que tengo que decir, me he arrepentido de mis pecados, he confesado delante de tu nombre, ahora voy a exhortar. He visto que este hermano está pecando por negligencia en la iglesia. Voy a examinar si yo no estoy descuidando. Porque aunque he venido todos los domingos y vengo constantemente, quizá mi corazón está descuidándolo y aunque esté aquí estoy medio lejano. Hoy he visto a este hermano que está descuidando los medios de gracia. Voy a examinar primero en mi corazón si yo no estoy descuidando algún medio de gracia. He visto a este hermano que usó de rudeza con su esposa. Examinaré si no hay rudeza con mi esposa. Veo que esta hermana es un poco insujeta a su esposo. Señor, examinaré si no hay en mí sujeción ante mi amado. Hoy he visto esto. Así que cada paja que ves es una oportunidad de la gracia de Dios para examinarnos a nosotros mismos. Y tratemos esto con toda misericordia. ¿Deseamos que esta iglesia no tenga juicio? Absolutamente no. Deseamos que tenga juicio. Juicio para lo que debe juzgar. Juicio misericordioso para el pecado de sus hermanos, pero que no haya una hipercrítica entre nosotros. Miqueas 6:8 dice que por la misericordia del Señor, aprended lo que significa justicia quiero. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Él. Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a verdad y haced misericordia y piedad cada cual a su prójimo. Oseas 12:6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Hermanos, que esto sea una realidad. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Hombres que pueden hacer juicio con misericordia. Hombres que se examinan a sí mismos para examinar a los demás. Ahora, el Evangelio se vuelve nuestra gran motivación. Y escucha esto, amigo, porque hemos hablado de la gracia de Dios y alguno aquí puede estar diciendo, ok, yo también quiero que Dios me trate como a ustedes. Que no sea justo, sino misericordioso. No, eso no es lo que hemos dicho. Sí, hemos dicho que Él es misericordioso, pero nunca hemos dicho que Él es misericordioso a expensas de ser justo. Dice el Salmo 85:10. Esta es una clara expresión de lo que pasó en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se encontraron. Amigo, nadie puede recibir la misericordia de Dios a expensas de su justicia. Y tú dirás, entonces soy hombre condenado a la justicia de Dios. Soy pecador, merezco su juicio. Yo quiero que Dios me perdone con su misericordia, pero a la luz de mis muchos pecados, solo traigo su juicio sobre mi cabeza. Solo está su juicio sobre mí. Estoy condenado. Él no dará misericordia aparte de juicio. Pero en la cruz, la misericordia
y la justicia y la verdad se besaron. La justicia y la paz se encontraron. En la cruz vemos desplegada la justicia de Dios cuando Jesucristo es condenado por su amado Padre por causa de los pecados de los hombres por los que Cristo estaba muriendo. En la cruz del Calvario, la ira se reveló, la justicia se mostró, la verdad se expandió. El hombre no será salvo sin juicio, pero unos solo serán salvos por el juicio que Cristo recibió por nuestros pecados. En la cruz, la justicia se besó con la misericordia. Porque fue por esa justicia derramada al Hijo de Dios, por la cual nosotros podemos ser perdonados. La justicia y la paz se encontraron, la misericordia y la verdad se besaron. Solo en el Calvario nada más puede hacer propiciación por tus pecados, sino el santo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, que en la cruz propició, apaciguó la ira del Padre. Hermanos, a la luz de esto, que hemos recibido misericordia, que todos los textos que hemos leído hoy sean una verdad para apartarnos de este juicio injusto. Amigo, solo hay un mediador, su nombre es Cristo. Solo hay uno que ha apaciguado la ira de Dios, su nombre es Cristo. Solo hay uno que te puede dar el perdón de tus pecados, su nombre es Cristo. Solo hay alguno que puede tener misericordia y justicia, y esto solo es en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en el Evangelio.